Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Como siempre lo repito, cada vez que vengo a Orense es muy gratificante ver tanta gente en una conferencia, sobre todo en una ciudad donde hay tantas ofertas culturales y tantos lugares a donde ir, ¿no? Esta vez estoy acompañado de uno de los grandes pintores. Yo creo que no necesita presentación, aunque me gustaría hablar un poco de él, ¿no? José María Barreiro es uno de los grandes nombres de la pintura contemporánea. Yo no diría gallega, diría no solo española, sino europea, ¿no? Su obra es muy importante. A mí personalmente me gusta muchísimo, tiene un estilo muy personal y muy propio, muy identificativo, y tiene una trayectoria artística muy importante. Empezó muy temprano. En el año 1963 se desplazó a París, en un momento en donde París era la capital de la cultura mundial, antes de que esto se trasladase a Nueva York. En París vivió una vida bohemia con los pintores que en aquel momento vivían también en aquella ciudad, y cuando volvió a España, a Vigo, porque él, aunque nació en Forcarei, tiene el estudio de pintura, lo tiene en Vigo. Lugrís escribió también algunos artículos sobre la pintura de Barreiro, al que también admiraba profundamente, ¿no? Barreiro presentó en Madrid su obra en el año 68 en la Galería Toisón, y luego, invitado por Laxeiro, que también era íntimo amigo suyo, se fue a la aventura a Buenos Aires. En Buenos Aires fue para 3 meses, ¿no? Pero creo que estuvo 4 años, o sea que el éxito que tuvo allí fue también muy, muy importante. A la vuelta, pues vivió, ya se instaló definitivamente en Vigo. Él fue, y ya nos hablará ahora, íntimo amigo de Urbano Lugrís. De hecho, Urbano Lugrís vivió en el estudio que tenía Barreiro en Vigo, y Barreiro es un pintor, como decía antes, de una trayectoria personal muy vinculada a sus propias convicciones artísticas, con un lenguaje, como también decía antes, identificable y con un lenguaje muy personal. Cuando el año pasado se cumplió el primer centenario del nacimiento de Urbano Lugrís, yo escribí un reportaje en El Faro de Vigo, que es el periódico en el que escribo habitualmente, en el que empezaba diciendo que la vida de Urbano Lugrís durante la posguerra, después de la Guerra Civil Española, no debió ser muy fácil, porque Lugrís era un artista marginado, con fama de bohemio, y pasó unos años en Madrid como profesor, de la mano de Rafael Dieste, de Pedro Salinas, de Luis Cernuda, en las misiones pedagógicas de la República. Era un asiduo asistente a las tertulias de la Granja del Henar, a donde asistían, como podemos ver desde Valle Inclán, a personajes como Cándido Fernández Mazas, Ricardo Baroja, Melchor Fernández Almagro, Pepín Bello, César Fernández Ruano, Castelao y Otero Pedrayo, cuando pasaban por Madrid, Antón Vilar Ponte, el escultor Cristino Mayo, el hermano de Maruja Mayo. Lugrís colaboró con el grupo de teatro La Barraca, que era el grupo de teatro que había fundado Federico García Lorca. Hacía decorados para obras de teatro y también de marionetas. Incluso trabajaba a veces como tramoyista, y era amigo de Rafael Alberti, de Pablo Neruda, de Alejandro Casona. Digo todo esto porque, como ve, tenía una identificación con la política de izquierdas, ¿no? Alberti, el Partido Comunista, Federico García Lorca, y se identificaba. Y por salvar la vida tuvo que hacer la guerra civil en el bando nacional. La compañía de José María Barreiro es importante en esta
charla, porque él nos va a hablar de Lugrís desde un punto de vista no artístico, sino personal, por su amistad íntima. Por cierto, Barreiro acaba de exponer en Santiago de Compostela una de las grandes exposiciones que se han celebrado este año en Galicia, que tenía el título de O silencio que chove luz na xanela. Este párrafo, o silencio que chove luz na xanela, es precisamente un texto que Lugrís le dedicó a Barreiro. Lugrís hablaba de estos años de la anteriores a la guerra. Me parece que no le gustaba nada hablar de esto, ¿no? Lugrís, cuando yo conocí a Lugrís, que fue cuando vine de París para aquí, Lugrís hacía un par de años que se le había muerto la mujer. Y entonces estaba en una época muy baja. No trabajaba, no pintaba, no estaba haciendo nada. Estaba medio abandonado en aquellos años. Y yo, pues, aparte de la pintura, hacía decoraciones en Vigo. Trabajaba, me iba bien, tenía mi casa, tenía mi estudio. Y entonces lo recogí, un poco lo atendí en ese momento que estaba decaído. Sí, porque él estaba prácticamente hundido, ¿no? Era alcoholizado, deprimido, sí, empobrecido, porque no tenía... Había muerto la mujer un año o algo así, Elena. Entonces lo recogí y en el estudio ya empezó a hacer algo, ya empezó a trabajar, salimos juntos, se dedicaba un poco a la bebida. Yo tenía que ir a buscarlo de vez en cuando por ahí y tal, pero era un personaje muy interesante, muy importante. Él me enseñó las obras antiguas que había hecho en el Hotel Moderno de Vigo, unos murales impresionantes. Había hecho aquí en Bueu, donde nosotros residimos, la iglesia de los Santos Reyes, Amasó. Pero los había hecho hace años, hacía unos años. Durante la época que yo estuve con él, estaba un poco decaído. Pero la amistad fue una amistad tal. Yo hacía decoraciones, hacía muchas decoraciones en esos años en Vigo. Decoraciones en cafeterías, hacía unos murales, un pirograbado que hacía en madera, pirograbado. Y una vez hizo él un dibujo y yo lo pirograbé, hicimos a color los dos, y lo firmamos los dos, está firmado. Sí, hablaremos luego también de ese. Y me ayudó, me dijo, bueno, tienes que dejar la decoración y dedicarte exclusivamente a la pintura. Y a partir de esos años ya me dediqué a la pintura, después conocí a Laseiro cuando vino de Argentina, que fue cuando yo me fui con él a Buenos Aires, 4 años ahí. Bueno, decía entonces que Lugrís no debió pasarlo bien durante la posguerra porque durante la guerra civil fue reclutado, como decíamos, por el ejército de Franco, ¿no? Parece ser que se presentó voluntario para evitar que, dada su identificación con la izquierda, para evitar que lo fusilasen, como a muchos de sus compañeros, ¿no? Incluso dice que fue herido en combate. Es una anécdota muy curiosa esta, porque él dice que fue herido en combate. Y entonces, dice, en el frente de Cataluña, y en el hospital en donde le metieron, coincidió con un hijo de Valle Inclán, ¿no? Y entonces le preguntaron a este hijo de Valle Inclán si conocía a Lugrís, y dice, no, que nunca ni había oído hablar de Lugrís, ni nunca había coincidido con él. Por eso algunos biógrafos incluso dudan que participase en la guerra, ¿no? Pero parece ser que sí, que hay pruebas. Quien sí participó en la guerra, en el bando republicano, fue un hermano suyo, se llamaba Secundino, que luchaba en el regimiento de Enrique Lister. Después de la guerra, Urbano Lugrís intentó hacer con Ramón Torrado una gira, se inventaron un espectáculo que se llamaba, un espectáculo de marionetas, que se titulaba Así es Galicia, que fracasó estrepitosamente, los arruinó a los dos. Ramón Torrado luego se metió a trabajar con la productora cinematográfica de Suevia Films, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los amigos de Urbano Lugrís, que coincidía con ellos en las tertulias, ¿no? Con los nombres Vilar Ponte, Castelao, Ateneo. Esta fotografía fue tomada en el Ateneo de Santa Lucía de A Coruña. Lugrís es esta persona que hay aquí, con gafas, este
Así, bueno. Vamos a hablar un poco de la vida de Lugrís y de la cultura que le rodeaba. Esta es una fotografía de Urbano Lugrís de 1947. Nació en La Coruña el 28 de enero de 1908 y después de esa estancia de la que habíamos hablado en Madrid, vivió en Vigo durante los años 40 y después de una ausencia de varios años volvió en 1965 a Vigo, que fue cuando lo conoció José María Barreiro. Se casó con su mujer, Paula Vadillo, que a Vigo volvió en el año 65 después de la muerte de su mujer, como nos contaba Barreiro. Este es el Urbano Lugrís en el año 1965. A su mujer le había dedicado el cuadro Anticuario del Puerto, en el año 1946, aunque aquí no se puede leer. La maqueta del barco que figura ahí arriba tiene el nombre de Santa Paula, en honor de su mujer, de Paula. Paula era de Burgos, murió en Burgos, donde se trasladó a vivir allí con sus dos hijos y con Urbano, y Urbano contaba que se conocieran en el Museo del Prado, porque los dos, cuando vivía Urbano en Madrid, eran muy asiduos a visitar el Museo del Prado. Y contaba una anécdota que se conocieron los dos contemplando este cuadro, la Anunciación de Fra Angelico, ¿no? Que no es un mal escenario para conocerse dos personas que se enamoran. Este cuadro de Lugrís, que se titula Puerta Castellana, recoge de alguna manera ese cerrazón que indica ese portón cerrado, el estado de ánimo en el que quedó varado Lugrís a la muerte de su mujer. Es una puerta cerrada, a través de la que se puede ver un escenario, si contemplan, muy daliniano, ¿no? Esa puerta, ese trozo de puerta que se abre para ver el exterior, el cielo y el campo. Antes de volver a Vigo, en 1964, pintó 3 cuadros religiosos: El descanso en la huida a Egipto, El Calvario con Cristo en la cruz y El bautismo en el río Jordán. Los pintó para la iglesia de las escuelas infantiles de Vilaboa, en Culleredo. Y en estos ya está presente esa estética que luego le caracterizaría del surrealismo, que tanto también figura en su obra. Aunque luego también tú eras partidario de calificarla como de realismo mágico. Realismo mágico. Sí. ¿En qué consiste el realismo mágico en pintura? Porque sabemos del realismo mágico de la literatura, de García Márquez y de Juan Rulfo, pero hay un realismo mágico pictórico también. El surrealismo de Dalí, el de Lugrís era más sublime, era con otras figuras que no iba tanto al surrealismo, sino más perfecto la figura. Te metías más hacia ella, sin llegar al surrealismo total de cómo es esos cuadros que aparecen lejos de la ventana y tal. No, él era un surrealismo mágico, que se veía con las figuras que tú veías ahí, tal y cual. Se proyectaba. Y además, él mismo lo decía, él mismo decía, cuando estaba pintando, la forma de pintar que tenía, empezaba el cuadro por el cielo y lo iba haciendo de arriba para abajo, pintado y tal. Se llevaba 3 meses a hacer un cuadro de tal, ¿no? Se ponía unos paños para no manchar nada de la parte de abajo, ¿no? Y la pintura iba más allá de lo que es la formal pintura de la figura por sí. Iba más allá, que es el realismo mágico. Se llamaba, bueno, lo llamaba yo, el realismo mágico. Bueno, como decíamos antes, estuvo después de la muerte de su mujer afectado por la soledad, la pobreza, la depresión, el alcoholismo. Volvió a Vigo sin nada, viviendo de la solidaridad de sus amigos, entre ellos José María Barreiro, que le dejó para que viviera el estudio que tenía Barreiro en Vigo. Lugrís vivió allí durante una temporada y le dedicara
algunas de sus obras. Por ejemplo, esta Puerto de Vigo del año 1946, y en estos cuadros de esta etapa ya se atisba, ya se augura la presencia de la muerte, como en este Pegamento da Primavera da Morte de 1973, pintado poco antes de morir, porque él murió justo murió en el 73, en Navidades del 73. Murió el 23 de diciembre de 1973, justamente el día de la víspera de Nochebuena, ¿no? Después de una vida dedicada al arte y a la cultura. Es curioso, pero claro, los periódicos hablaron muy poco de la muerte de Lugris. El Faro de Vigo sí, pero en el resto de España muy poco. ¿Por qué? Pues porque aquellos días fue justamente cuando se cometió el atentado en el que murió Carrero Blanco. Todos los periódicos llenaban las páginas de Carrero Blanco. Lugris se murió justo aquel día y, por tanto, los periódicos ya no tenían sitio para hablar de él, ¿no? En aquellos días estaba escribiendo su autobiografía. Se titulaba Viaje alrededor de mi mundo. Con este título, Viaje alrededor de mi mundo, se organizó una exposición en la Fundación Caixa Galicia y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el año 1997. De aquella exposición se editó este maravilloso catálogo, que es una de esas piezas que yo tengo en mi biblioteca como un tesoro, y porque aquí está todo Lugris, prácticamente toda la obra. Aquí está también una biografía de Lugris, escrita por Antón Patiño. Barreiro también conserva este catálogo. Y Lugris estuvo olvidado durante muchos años, hasta que gracias a esta exposición se recuperó a nivel nacional, ¿no? Esta exposición estuvo comisariada por Rosario Sarmiento y por el pintor Antón Patiño, ¿no? Y luego, más tarde, pues, se pasó por el Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela. Patiño escribió también una biografía de Urbano Lugris. Urbano Lugris, Viaje al corazón del océano, ¿no? Que incluye, además, un análisis muy minucioso de toda la pintura y, además, de su obra literaria, porque también Lugris era escritor, ¿no? ¿Tú habías leído las cosas que escribía Lugris? Bueno, algunas cosas sí, porque él cuando estuvo, no tenía ni un papel. Cuando él vino para Vigo, se vino en casa, donde él estaba conmigo en casa, que tenía un ático, y pintábamos en mi estudio, en la calle Príncipe. Yo no le conocí ni libros ni nada. Él decía que estaba escribiendo un libro de cocina, también, sí, aparte también, de las poesías que hacía y tal y cual. Y en ese tiempo, el hijo de Antón Patiño, que hizo el libro, el padre Antón Patiño, tenía una librería en Vigo. Librouro era. Librouro. Y ahí pues era donde vendía material de pinturas, vendían telas, y él le compraba allí, y le pintó algún cuadro, porque cuando yo me marché a Buenos Aires, yo viví con Lugris sobre 4 años en Vigo, después me fui a Buenos Aires, vine en el 73, y en el 73 él murió, ya estaba en el hospital, hospitalizado desde hacía tiempo, y ya no fue al estudio. Pero durante ese tiempo que yo no estuve, que fueron 4 años, quien lo atendió fue Antón Patiño, padre. Y Antón Patiño le pintó algunas cosas. Antón lo hizo trabajar. Antón Patiño fue el que lo hizo trabajar, porque conmigo hacíamos cosas, pero no trabajábamos. Tenía que andar a buscarlo por Vigo, a tomar un vino a tal sitio, y yo preguntaba, ¿dónde está Urbano? Lo acabamos de ver en la taberna, el hijo. Yo iba a buscarlo el hijo, porque si era muy tarde, pues para ir a casa ya tenía un poco ladeado, ¿no? Sí. Pero ya después de la muerte de su mujer, él quedó un poco abandonado. Este es el catálogo de la exposición, este que vemos aquí, y esta es la portada de uno de los libros, El tesoro de Punta Herminia y otros textos sumergidos. Es curioso porque él firmaba sus textos literarios con un seudónimo, que era Ulises Fingal. Ulises Fingal, el nombre y un apellido inventados, que mezclan la herencia grecolatina, con el nombre de Ulises, con las sagas nórdicas a las que era muy aficionado, ¿no? El nombre de Fingal es un nombre nórdico. Utilizó también otros seudónimos, a la manera de cómo
Fernando Pessoa utilizaba sus heterónimos, como Francisco Sada, Payo Grobbio, y su obra literaria está compuesta de cuentos, de poemas que giran alrededor, sobre todo, del mundo del mar, que era su mundo, y de su iconografía. Para Antón Patiño, la faceta en su pintura alude también a referentes literarios como Julio Verne o como Joseph Conrad, y también a poéticos, como la poesía de Manuel Antonio, sobre todo la obra de estos autores relacionada con el mar. La editorial Alvarellos recogió en 2 volúmenes los textos de Lugrís en gallego y en castellano. Esta es la otra obra literaria, La balada de los mares del norte. Julio Verne fue el autor que inspiró muchas de sus fantasías literarias y pictóricas, y al que le dedicó en la revista Atlántida, de la que también hablaremos más tarde, un homenaje con una dedicatoria muy significativa. Escribió Lugrís: a Verne, que me inventó alas allá por mis verdes 15 años y continúa inventándomelas. De Verne escribió un retrato que parecía un retrato de su propia biografía. Lugrís era un erudito, es decir, tenía una cultura inmensa, sabía muchas poesías de memoria, en gallego, en castellano, en portugués, y era un gran lector. Y no solo de novelas de aventuras y del mar, sino, por ejemplo, era un gran lector de Marcel Proust. Él, de hecho, tiene un dibujo titulado En busca del tiempo perdido, que es una dedicatoria a Marcel Proust, ¿no? Esa lentitud de la literatura de Proust es la misma lentitud que Lugrís aplicaba a la creación de su obra, como nos decía Barreiro, lenta, minuciosa, detallista. En sus cuadros hay, como veremos más tarde, muchos detalles, pequeños detalles, objetos minúsculos, y cuya construcción se aprecia la aplicación de una paciencia infinita, como si se tratasen de piezas de orfebrería. Y un detalle cultural muy curioso que a mí me llamó la atención. El crítico coruñés Fernando Mon cuenta que Lugrís fue uno de los que ayudaron a García Lorca a redactar los 6 poemas gallegos. Saben que García Lorca escribió 6 poemas en lengua gallega. En principio, yo siempre había oído que el que le había ayudado a traducir y a corregir esos poemas era Eduardo Blanco Amor. Bueno, pues parece ser que además de Eduardo Blanco Amor, Lugrís, en el Café Español de Santiago, se reunía con Lorca cuando pasaba por Santiago para ayudarle a escribir esos poemas. Saben que esos poemas al final fueron editados por Ángel Casal, el editor gallego, que curiosamente, como son las casualidades, fue asesinado el mismo día que Lorca y de la misma manera y en las mismas circunstancias. ¿Conocías esta participación de Lugrís? ¿Sí? ¿Te lo habían comentado? Me lo habían comentado, sí. Sí. Él me comentó que era muy amigo de Blanco Amor, Lorca. Lorca de Blanco Amor, sí. Bueno, vamos a hablar entonces de ese ámbito cultural en el que se movía Lugrís. La cultura fue el hábitat natural, donde nació en el seno de una familia que tenía la cultura como forma de vida, ¿no? Su padre era Manuel Lugrís Freire, escritor, poeta, fundador de la Real Academia Gallega en 1906, militante y también fundador del Partido Galleguista y del sindicato Solidaridad Gallega, miembro de las Irmandades da Fala, masón. Estuvo un tiempo en La Habana, donde creó una revista que se titulaba A Gaita Gallega, así, A Gaita Gallega, con 2 L, sino con una L. Se publicó de 1885 a 1889. Su madre se llamaba Purificación González Varela y era pianista, concertista en los escenarios de las ciudades más importantes de Galicia, y en la casa familiar de los Lugrís acudían personajes de la vida pública de aquellos años. Castelao, por ejemplo, que era muy amigo de la familia, y luego tenía un tío, pintor y periodista, se llamaba Urbano Varela, que murió prematuramente, pero al parecer fue el ejemplo de este tío
y las primeras enseñanzas que le enseñó el artista Nacho Viéitez, los que dirigieron los pasos de Lugrís hacia el arte, ¿no? Y luego su imaginación recibió también las influencias de un escritor que se llamaba Francisco Tetamansi. Este Francisco Tetamansi era su padrino y había publicado un libro que se titulaba La Torre de Hércules, impresiones acerca de este antiquísimo faro bajo su aspecto histórico y arqueológico. Bueno, pues esta obra de La Torre de Hércules marcó de tal manera a Lugrís que pintó la torre en muchísimos cuadros. Aquí tenemos, por ejemplo, Torre de Hércules. Aquí tenemos Puerto de Coruña. Si lo ven al fondo del cuadro está también la Torre de Hércules. Vista de A Coruña, también con la Torre de Hércules. Y luego tiene una obra maravillosa que se llama Mapa de Galicia, de la que hablaremos más adelante porque es otra categoría. Después de la guerra, Lugrís fundó una revista con Mariano Tudela y con Gonzalo Garcés, la revista Atlántida. ¿Tú leías la revista Atlántida? Él había comprado en un anticuario un par de revistas que tenía y se las llevó para el estudio. Fue cuando yo conocí la revista Atlántida. Sí. Ahí participaban muchos artistas y pintores, con dibujos, y con grabados y tal. Fue importante durante una temporada larga. Sí. Él no solo escribía artículos en esta revista, él dibujaba, ilustraba, escribía poesías. La revista era bimensual, se publicaba cada 2 meses, se publicó entre 1954 y 1956. Colaboradores, como te decías, Álvaro Cunqueiro, Otero Pedrallo, Vicente Risco, Castroviejo, Eugenio Dors, Gómez de la Serna, Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre, Filgueira Valverde. Es decir, eran una serie de personas muy importantes que dieron a la revista un impulso importante. Esta revista, curiosamente, estaba protegida por estos falangistas del franquismo que eran liberales. Estos eran del Partido Galleguista, porque Figueira Valverde, Castelao, Castroviejo, y todos estos, Cunqueiro, eran de un poco del Partido Galleguista. Fueron los que fundaron más o menos, estaban con Castelao. Los contenidos, las firmas que eran efectivamente del Partido Galleguista y también de la cultura española, ¿no? Gómez de la Serna o Eugenio Dors. Pero digo yo que estaba protegida, porque claro, una revista de estas características, escrita por gente galleguista y tal, no era muy bien vista por el régimen. En cambio, el grupo de Dionisio Ridruejo, que estaban Rosales, estaba Torrente Ballester, lo protegían. Pero cuando a este grupo lo defenestraron, entonces la revista desapareció. Dicen que fue un oficial del ejército el que presionó para que no se volviera a editar aquella revista que decía, es una revista en la que escriben una banda de rojos y maricones. Y el último número, que fue el número 13, ni siquiera, era un monográfico dedicado a Valle Inclán, ni siquiera se llegó a publicar. Además, era un excelente dibujante, Lugrís, como tú decías, ¿no? Dibujaba muy bien. Ilustraba artículos de El Envés, esa sección que Álvaro Cunqueiro escribía en El Faro de Vigo. Y dotaba esos dibujos de evocaciones marinas y fantásticas propias del escritor de Mondoñedo, ¿no? Y también algunas portadas de libros de Cunqueiro, como este. Escribió, como tú decías, un libro de cocina que no volvió a aparecer. Sí, ni él sabía dónde estaba, porque él tenía papeles sueltos y tal, sobre ese tema, porque decían, tengo que hacer un libro de cocina que le gana a Cunqueiro, porque Cunqueiro también estaba haciendo un libro de cocina. Y Castroviejo también. Y entonces tengo que hacer, pero no se terminó. No se terminó. Y no se supo más de esas hojas escritas. De dibujos, era un gran dibujante. Yo me acuerdo una vez que fui en Vigo, había el club, Casa Club, de allí de Vigo, en la calle Príncipe,
Fui un día y enmarcaba, aparte de vender cosas de fotografía, tenía una galería de arte. Y cuando fui allí me dice, oye, José, aquí Urbano, hace 1 año y pico, no aparece por aquí, me mandó enmarcar como 15 cuadros, dibujos, y está enmarcado, no me ha pagado, tenemos que arreglar eso. Y dice, no te preocupes que lo vamos a arreglar. Entonces hablé con Pousa, con la Seiro y tal y cual, y pasa esto y tal. Y le dije, mira, lo que vamos a hacer es hacerle una exposición en un fotoclub, que le llamaban fotoclub. Hacemos una exposición de Lugris en fotoclub, ponemos los dibujos, les vendemos y le damos el dinero. Y entonces eso hicimos una exposición, le vendimos una decoda y hicimos una comida en un sitio, un espacio que le llamaban Amigo, que hacía un pescadito muy rico, le llamaban el Chabola, y ahí le hicimos un homenaje. Estaba Lodeiro, estaba Pousa, estaba Seiro, bueno, estaba una serie de pintores, de un bar que nosotros solíamos ir, que era el Eligio, sí, que era el club de todos los pintores de Vigo. Sí. Y quedó muy agradecido. El dinero le duraba muy poco, porque no sé cómo hacía, pero se lo gastaba rápidamente. Me acuerdo una vez que le compró un cuadro a un amigo mío, que yo intentaba venderle obra y para que él trabajara. Era panadero y le compró un cuadro, y después de hacerle el cuadro, pues le dio un talón. Y él andaba siempre con dibujitos y escribiendo notas y las guardaba en los bolsillos. Tenía los bolsillos llenos de papeles y metió el talón dentro de los papeles. Llegó un momento que fuimos a buscar al banco para ver si nos pagaba el talón, busca el talón. Y no encontramos el talón. Tuvimos que volver a la panadería, que era amigo nuestro y tal, y dice, oye, me ha pasado esto. Nada, y cogió. Mañana ven por aquí, le dio el dinero. Sí. Pero bueno, detalles de esos con Urbano había cantidad, ¿no? Sí. Uno de los temas de Urbano y con los que se identifica su obra es el mar. Urbano Lugris fue pintor, muralista, poeta, diseñador, fabulador de mitos, de leyendas. Fue una personalidad multifacética, orientada fundamentalmente al tema del mar, que representó mediante imágenes oníricas, idealizadas y soñadoras, de mundos silentes, melancólicos y nostálgicos, próximos a la saudade, también metafísicos, también románticos, que a través de lo maravilloso y lo sobrenatural y lo misterioso incitan al espectador a una profunda reflexión. Este, por ejemplo, es uno de los cuadros en los que a través del balcón se ve, es como una mirada hacia el mar. Ahí estaba el realismo mágico. Eso es. La mujer, eso de la mujer es el realismo mágico. Este cuadro define perfectamente el realismo mágico. Exactamente. Eso no es impresionismo ni es surrealismo. Es otra cosa. Es realismo mágico. Se ha dicho que después de ver las pinturas marinas de Urbano Lugris ya nunca se vuelve a ver el mar de la misma manera. La mirada de Lugris sobre el mar permite ir más allá de esa realidad para hacernos ver ensoñaciones. Los cuadros del mar de Lugris tienen ciudades sumergidas, como esta iglesia sumergida, que es una visión maravillosa, restos de naufragios, caracolas, fondos marinos, caracolas, desaparecidos, monstruos marinos, tesoros abandonados en viejos galeones hundidos, vestigios de civilizaciones perdidas en los fondos abisales, como en Leyenda de Domenech de 1940, y en otras leyendas, tanto en la leyenda marina, por ejemplo, esta leyenda marina del año 1946, en donde se ve al fondo un ahorcado, que es como un contraste de las imágenes que se ven ahí. Antón Patiño dice, el mar como territorio de ensueño que engloba lo ilimitado, mirada panorámica que alcanza la circularidad al replegar la línea del horizonte, concentración de ensueño donde la imaginación fabrica mundos de leyendas. Así define a la pintura de Lugris relacionada con el mar. En los años de la inmediata posguerra, casi todos los cuadros de Lugris están relacionados con el mar de Galicia, ¿no? Fantasía marinera, Anticuario del Puerto, Mar de los Sargazos, pintados con colores luminosos, con espacios ocupados por múltiples objetos cotidianos, utensilios de trabajo,
mapas, catalejos, compases, sextantos, por ejemplo, el cuarto del viejo marino. Aquí hay una serie de objetos que casi se tardan horas en identificar cada uno de esos objetos. Ese cuadro estaba en el Museo de Vigo. Hizo varios cuadros de eso, los objetos cotidianos. Exactamente. ¿Cómo le llaman? Los sótanos, el de arriba, hombre, ¿cómo llaman? No sé cómo llaman. Sí, la parte de arriba de los barcos. Hizo como 4 o 5 tiene. Ese es uno de los mejores que está en el Museo Castrelos, o estaba en el Museo Castrelos, si no lo cambiaron de Vigo. El cuarto del viejo marino está considerado como una obra maestra, como una de sus mejores obras maestras, ¿no? Con objetos que representan el mundo cotidiano del artista, ¿no? Por todo esto, a Lugris se le conocía como el pintor del mar, y por eso hemos titulado también esta charla como el pintor del mar. También son de esa época los paisajes surrealistas de las costas gallegas, como por ejemplo la marina surrealista, la noche ritual, el paisaje con las Islas Cíes. Las Islas Cíes son otro de los temas que se repiten en muchas de las obras de Lugris. Y luego, pues eso, mundos sumergidos, poblados de animales fantásticos, pintados con tonalidades azules, verdes, grises, que componen una belleza extraña y mágica al estilo de Giorgio de Chirico, por ejemplo, o de Magritte. Además, en otros cuadros, como esto es otro paisaje de las Islas Cíes, como este principio y fin, se alude a la teoría del eterno retorno, ¿no? Representada aquí por una esfera de la que emerge una barca con el velamen roto. En Fantasía marinera, este pequeño florero marino recuerda a la obra de Racimboldo, ese pintor que pintaba rostros hechos con frutos. Aquí he recogido uno de los cuadros para que se vea. En el Museo de Bellas Artes de San Fernando hay cuadros de Arcimboldo maravillosos, así como estos, ¿no? Y luego, en una de sus obras más maravillosas, es este homenaje a los músicos y poetas del mar. Fue uno de sus últimos cuadros, también pintado en el 73, sintetiza el mar, la poesía y la música, ¿no? Y luego tiene muchos cuadros relacionados con el mar. Sinfonía en Mar Mayor, Berbés. Por cierto, Berbés era un barrio a donde él acudía mucho. Y tú tienes muchas vivencias allí con él. Sí, tenía que ir a buscarlo al Berbés. Había un bar marinero en el Berbés que estaba abierto toda la noche, porque los marineros iban a la calle. Y ahí tenía que ir a buscarlo varias veces. Me acuerdo una vez que lo fui a buscar, ya estaba pasado. Lugris era alto, un personaje tenía altura, fuerte. A pesar de no comer mucho, pero era fuerte. Y yo ayudaba para traerlo, se apoyaba a mí, íbamos andando al estudio, al ático que tenía. Y él hacía lo posible para intentar que me cayera, ¿no? Cuanto más pesaba el tipo. Pero yo me acuerdo por el mar, las cosas de mar que tiene, que yo le escribí una cosa, unos estudios sobre él, que dice: un día Lugris navegó hacia el poniente, las Cíes y el mar de Ons, porque él amaba las Cíes y el mar de Ons, que es el de Bueu, el mar de Ons, porque él en Bueu hizo la capilla de los Santos Reyes, tenía mucho contacto con los Masó, le hizo etiquetas a Masó, le hizo un montón de cuadros a Masó, y vivió épocas divinas en Masó cuando lo ayudaban. Después de la muerte de Paula es cuando él se vino abajo. Por cierto, que había olvidado de decir que uno de los textos más bellos que se han escrito sobre Lugris se titula Un día Lugris navegó hacia el poniente, las Cíes y el mar de Ons. El autor de este texto es su amigo José María Barreiro. Si tienen ocasión de leerlo, échenle un vistazo porque es un texto maravilloso. Bien, otros cuadros relacionados con el mar: homenaje a los galeones de Rande, Pájaro de las playas, La bandeira,
El políptico de la navegación. Este es un cuadro muy importante. Ese cuadro lo tenían los Masós. Sí. Lo tenía José María, o no sé si Fernando, lo vendieron hace 4 o 5 años a la Xunta de Galicia. Creo que lo tiene ahora la Xunta de Galicia. Es un cuadro grande, sí, con miniaturas de pintura. Además fue un encargo que le hizo José María Masó, sí, sí, según parece, ¿no? Son 36 piezas a través de las que Lugrís hace un recorrido por la historia de la construcción naval, ¿no? En el 2019 aparecieron 2 bocetos, que no se sabía de su existencia, titulados Velero y Arca de Noé. Este es el boceto del Arca de Noé, que parecen ser dibujos preparatorios para este políptico que hemos visto, ¿no? Y fueron adquiridos recientemente por la Xunta de Galicia. Así que está en el Museo Masó, ¿no? Eso es. El Museo Masó de Bueu, donde ya veremos que Lugrís trabajó muchos años allí, va a dedicar una sala completa a la pintura de Lugrís, de la que también hablaremos. Otra de sus obras relacionadas con el mar es este retablo marino, Leyenda marina, Fuegos de San Telmo, Sirena alada. Sí, el 90% de la obra de Lugrís era del mar. Era el mar. Serpiente de mar. Estos bodegones del mar, que son cosas de mar, que están en el fondo marino, sí, hacía bodegones de preciosos. Así como los bodegones son de flores, que siempre se ven flores, él hacía los bodegones de flores marinas. Y bueno, por cierto, cuando se murió, José María Castroviejo escribió en la hoja del lunes una necrológica muy poética. Se la voy a leer un fragmento. Dice: nadie pintó como él las conchas, las caracolas y los nácares oceánicos. La transparencia de sus fondos marinos nos hacía llorar de alegría, devolviéndonos a la ilusión de una edad de oro, de un mundo intacto e incontaminado. ¿Y qué decir de sus interiores de viejos capitanes retirados, con la terrible nostalgia de las singladuras, con sus pipas de mar y sus catalejos, apuntando a una ventana maravillosamente abierta al crisoberilo de la linfa y a los poderosos vientos lagacíos que parecen desatar los pañuelos de las desgarradoras despedidas finales? ¿Usted tuvo relación con Castroviejo también o no? Sí, sí. Bueno, Castroviejo, cuando íbamos a tomar los vinos a Eligio, al bar Eligio, los cotidianos de diario, estaba Castroviejo, Cunqueiro, José María Masó, yo iba con Lugrís, teníamos una mesa especial para nosotros ahí, que era de mármol. El Lugrís sacaba un lápiz que tenía y pintaba en la chimpa de mármol, en la mesa, dibujos preciosos, línea y tal cual. Y venía Eligio y le decía: te voy a traer un papel que me va a decir. No, yo no trabajo sobre papel, no, el mármol. Y después, claro, había que pasar se borraba. Los temas y tal. Qué pena. Otro de los temas de Lugrís es Galicia, ¿no? Es un tema también permanente en su obra, el ambiente popular de romerías, de milagros, de manifestaciones de la cultura campesina, de pueblos marineros, pazos, iglesias que están en obras. Por ejemplo, algunos de sus cuadros son romería, fiesta, también la tradición medieval, las leyendas gallegas. En la pintura está muy presente ese transmundo de Galicia que evocan las poesías de Rosalía de Castro y los paisajes del mundo mágico de Álvaro Cunqueiro y de José María Castroviejo. Un mundo habitado por mitos y por héroes de leyenda. Un mundo onírico, de colores luminosos, trazados con una sensibilidad y una minuciosidad admirables. Una Galicia donde los bosques siguen generando leyendas, misterios y presencias espectrales. Escribía Lugrís: soy profundamente gallego, por lo tanto, con un mundo imaginativo bastante rico, el de nuestra raza. Pinto en gallego, razón por la cual no puedo ser realista. A mi pintura
le sucede lo que a la literatura de Álvaro Cunqueiro. Somos dos ejemplares celtas con un gran mundo interior que necesitamos exteriorizar valiéndonos de la producción artística. Y otra de las grandes facetas de Lugrís fue la decoración y el muralismo. Debió de ser su participación, no sé, a lo mejor en el bando nacional de la Guerra Civil, o más bien su amistad con Castroviejo y con la familia Masó, lo que facilitó que se le encargara que pintase la decoración de los camarotes del yate Azor, donde, como saben, veraneaba Franco en verano, ¿no? Franco pasaba parte de sus vacaciones aquí y, bueno, en un momento determinado se le encargó a Lugrís que pintara murales en los camarotes de este yate. Decía Lugrís: yo, que soñaba con ser un pintor de cámara, soy un pintor de camarotes. Entonces, pero bueno, lo decía en broma, porque parece ser que esos dibujos de esos murales eran maravillosos. El yate fue desguazado y no se sabe bien qué fue de esas pinturas. Yo he tratado de investigar qué pasó con esas pinturas, si alguien las tiene, si se destruyeron con el desguace del yate. Algunas salieron en subasta, me dijeron. Sí. Algunas que salieron en subasta. El pintor varias obras pequeñas, no grandes, no eran grandes obras, en el Azor. Aparte de un tiempo, porque estuvo bastante tiempo pintando, la bodega casi se le acabó, del Azor. La bodega de vino se acabó. Cuando inauguraron el Azor, claro, estaba Franco, vendedor de las pinturas y tal, y entonces se lo presentaron. Dice: Lugrís y tal. ¿Y dónde es usted, Lugrís? Y dice: yo soy del Ferrol de su excelencia. Porque la sorna de Urbano, así como era serio y tal, tenía una sorna impresionante. O sea, se iba por la calle y se encontraba un amigo: ¡ah, mi general! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué coño es general? Yo no soy general, pero usted, ¿qué seré? No me diga, usted no es de un fulano tal igual. No. Hostia, perdone, pensé que era usted el general. Pensé que daba la vuelta, daba por allí, lo volví a encontrar. Mi general, acabo de comer a su hermano, que era igual que usted. Pero déjeme en paz, hombre, déjeme. Y así estaba haciendo cosas de esas increíbles. Una vez nos salimos del estudio, yo no sé cómo podía estar yo. Yo tenía 28 años, 27 años, y él ya tenía sus 60 años. Y sin embargo nos llevamos fenomenal. Salíamos del estudio y había una librería al lado del libro, y ahí pues venía el Premio Planeta y tal. En Eligio había todos los intelectuales, y acá estaba Pablos. Pablos era un escritor del Faro de Vigo que leía todo y escribía de pintura y tal. Y todos los libros que salían de Planeta, premios, se los leía, ¿no? Entonces iba al Eligio. Como él sabía que Pablo se iba al Eligio, se fue a la librería y estuvo viendo el Premio Planeta y reproducciones y tal. Y nos seguimos a Eligio. Llegamos a Eligio y Pablo se estaba sentado. Y dice: hombre, Lugrís y tal, bueno, ¿qué tal está? Bien y tal. ¿Sabes que salió ya dieron el Premio Planeta? Ah, sí, vi algo del Premio Planeta, sí. Ah, pues la chica esta fue el Premio Planeta de este año, no sé qué tal y cual, sí. Sí, me gusta, hay algo que me gusta. Hay una frase preciosa que estuve, y sobre la mañana, una manera espléndida, soleada y tal y cual. Y dice: coño, Lugrís, qué memoria que tienes, dale. Pues te voy a decir mal, creo que está en la página 148, abajo a la izquierda. Pero bueno, no. Al día siguiente viene Pablo y dice: oye, Urbano, que es verdad, joder, pero ¿cómo puede tener tanta memoria? Nada más que había leído esa párrafo. O sea, y estaba todos los días con esa. O sea, aparte de pasarse los años después de Paula, la bebida y la sorna y tal, era lo que le hacía vivir.
hicimos algo de trabajo. No trabajaba mucho, no empezó a trabajar más con Patiño cuando yo me fui a Buenos Aires, porque lo cogió y ahí le hizo trabajar. Conmigo no trabajaba mucho, pero hicimos varias cosas juntos. Hicimos el cuadro ese de un pirograbado grande, que yo hacía pirograbados para decoración, y él, una vez hicimos un par de ellos. Ya hablaremos de ellos. Otra broma que se contaba de Lugris es que a lo mejor iba a una estación de autobuses, se encontraba, oiga, ¿dónde va? Pues voy a tal sitio. Y tal. ¿Usted conoce al párroco del pueblo? Sí, hombre, ¿cómo no lo voy a conocer? Dele recuerdos de su hijo. Sí. Bueno, aquí tenemos el yate Azor. El yate Azor, que fue comprado por un dueño de restaurantes, lo llevó ahí a Castilla, lo varó, como pueden ver ahí, lo convirtió en un bar y en un restaurante, y luego terminó estropeado. Yo no sé, aquí estos espacios debían estar cubiertos a lo mejor con murales de Lugris o no sé. El caso es que no se sabe. Yo he tratado, como digo, de investigar, de recuperar algunas de esos cuadros que pintó Lugris para Pero no se sabe, ¿no? Y este parece ser que era uno de ellos, pero no estoy seguro, por eso lo pongo en interrogación. Bueno, además, como dibujante ilustró libros como Los paisajes iluminados, de José María Castroviejo, Padre Maestro, de Domingo Quiroga, El romancero de la Terrachá, y hablábamos antes de la revista Vida Gallega, ¿no? Para la que no solo escribía poemas, textos, sino que pintaba las portadas, ilustraba las páginas interiores, etcétera, etcétera. Incluso dibujaba anuncios publicitarios, ¿no? Sí, y también hacía muchas ilustraciones para libros, portadas de libros. Del gaitero de Soutelo también lo hizo él. Bueno, esta es una portada de Vida Gallega, que hay otra más. Y la gran obra de Lugris, bueno, no sé, a la altura de sus mejores obras están sus murales, ¿no? Para el Gran Hotel de Vigo hizo este mural, esta vista de Vigo, y luego hizo ese mapa alegórico de Galicia del que hablábamos, en donde también está la Torre de Hércules, ¿no? Un mapa que acompaña un texto escrito en gallego en el que dice: "Ista é a Galicia a se mirar no mar, espello dos ensoños, alcobre de saudades". Lugris pintó Galicia como si fuera, como ven, un bodegón marino en un mapa con fragata, compás, anclas, catalejos, gaviotas, vieiras, con la torre, por supuesto que no puede faltar la Torre de Hércules, las murallas de Lugo, la Peregrina de Pontevedra. Esta obra se salvó milagrosamente al ser rescatada de la remodelación del edificio. El mural del Hotel Pastor de Alicante, por ejemplo, donde había hecho también un mural impresionante, pues fue destruido porque convirtieron un salón como este enorme, lo convirtieron en habitaciones y entonces destruyeron los murales que allí estaban pintados. Para la librería Librouro de Vigo, de su amigo Antón Patiño, hizo un cuadro que yo no sé si todavía está en esa librería. No está, lo vendió, creo que lo compró la Caja de Oro. En 1905, bueno, para que vean el tamaño del mapa de Galicia, que no es, lo he colocado estas personas viendo para que se compare un poco el tamaño, ¿no? Este es otro mural hecho para un restaurante, para el restaurante Nova Galicia, con ciudades sumergidas, playas con restos de naufragios, serpientes marinas, sirenas aladas, arquitecturas surrealistas y un faro también como homenaje a la Torre de Hércules, que no podía faltar. Entre sus primeras pinturas destaca también este retablo del descubrimiento. Lugris lo consideraba como su capilla sixtina, ¿no? Como si fuera su gran obra, ¿no? Está compuesto por 13 tablas pintadas al óleo, 12 son de 74 por 74 centímetros y la más grande representa en la parte superior a la Virgen del Carmen, ¿no? Que es la patrona de los marineros. Fue un encargo hecho por la sede del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, hoy con el nombre de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
de 1951 es un conjunto muralístico que hizo para el restaurante Fornos. Este es uno de los murales. En el restaurante Forno hizo un montón de murales, trabajó un montón de tiempo ahí, comiendo, claro. Comiendo. No, si lo pagaran, pues lo haría mucho más rápido. Pero como comía todos los días así, tardó años. Iba a comer allí, a hacer, empiezo arriba, el de abajo, porque hizo un montón de ellos. Abajo, arriba, en el sótano. Todo. Hay otra anécdota también relacionada con la comida, con cobrar con la comida. Bueno, que estás tú involucrado. Cuéntala. Sí, estábamos un día en la calle del Príncipe, un médico le dice, oye, Urbano, ¿me pintas un cuadro y tal? Sí, ¿cuánto va a cobrar? Tanto, vale. Pues ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer el cuadro? Pues sobre 3 meses. Bueno, durante los 3 meses te pago la comida en el restaurante que está enfrente del estudio mío, el que tenía yo ahí en el estudio. Te pago la comida durante 3 meses. Bueno, entonces fuimos los 3 meses y fuimos a comer, comíamos ahí y tal. Pero pasaban los meses, nosotros para ir al Eligio teníamos que pasar por Príncipe. Entonces llegaba un momento que lo veíamos siempre al médico pasear por ahí, porque estaba retirado de médico. Y entonces lo encontramos, ¿cómo va? Bien, no, bien, bien. Pero claro, al pasar tanto tiempo, casi pasaban los 3 meses, cuando lo veíamos, damos la vuelta por atrás y pasamos por otro lado donde no lo podíamos encontrar. Entonces yo le dije, mira, Urbano, oye, termina el cuadro. Entonces, mira, me estás haciendo un cuadro para mí, se lo damos a él, lo terminas el mío y llamarás el mío, pero por lo menos dejámosle. Vale. Le terminó el cuadro, se le dio el cuadro, le terminó ya terminamos de ir a comer, claro, los 3 meses. Pero me quedé sin cuadro. Claro. No me lo hizo, ya no he ido el cuadro. Bueno, este conjunto muralístico es del restaurante Fornos, y en 1952 pintó Vista de A Coruña en 1669, imaginándose cómo sería La Coruña, el puerto, en 1669. Este cuadro fue para exhibir en el vestíbulo del Banco Hispano-Suizo y estaba inspirado en una pintura de un pintor italiano, Pier Maria Baldi, que estuvo durante un tiempo en Galicia acompañando a Cosme de Médicis, y durante ese tiempo pintó este cuadro, que también era una vista de La Coruña. Y Lugris se inspiró en este cuadro para pintar su vista de La Coruña. Otro de sus murales es Misterios del Mar, del año 1953. Es precioso ese mural. Este lo pintó para el Pazo de Quiñones, de León. Y luego pintó otro para el Sanatorio Álvarez, de Santiago de Compostela. Así que el muralismo fue uno de los géneros practicados con más asiduidad, con más frecuencia por Lugris, ¿no? Y para la cofradía de Malpica, por ejemplo, pintó una serie de murales también muy importantes. Este es uno de ellos. Sí, él tuvo unos años muy importantes de vida, que fue en 1946-45 hasta casi los 60. Pero en esos años 46 hizo casi la mejor pintura suya, ¿no? Y muchos de ellos murales, claro. Mural no, y pintura. Era cuando hizo los bodegones esos grandes y tal y cual, 1946 creo. Sí. Cuando más se paraban para pintar, con más... Este es otro de los cuadros que hizo para la cofradía de Malpica. Y luego hizo 5 murales y 2 trípticos que se conservan en el Museo Massot de Bueu. Como ya hemos dicho antes, este museo va a dedicarle una sala al pintor con esos murales. Lugris pintó para Massot los murales que estaban en el comedor donde comían los trabajadores de Massot, de la fábrica de Massot, y pintó en las paredes los murales, ¿no?
entre el año 1942 y 1943. Fue un encargo de Gaspar Masó y de José María Masó, al parecer gracias a la amistad que tenían con María Castroviejo, con José María Castroviejo, porque José María Castroviejo estaba casado con una hermana de la mujer de Gaspar Masó. Estas obras son de las primeras que hizo Lugrís. Estos murales que se conservan en el museo los pintó originalmente, como decía, para decorar el comedor de la fábrica de conservas. Y todos ellos también son con paisajes marinos. No los pintó en las paredes, sino que los pintó en unas telas, como hacía en los trabajos para los escenarios del teatro de marionetas, que es un soporte que es difícil de conservar en pintura, ¿no? Por eso tuvieron que ser sometidos a un trabajo de restauración importantes. Van a formar parte, como digo, de esa sala que el Museo Masó de Bueu va a dedicar a Lugrís. Este es otro de los murales de Masó. Y este también es... Y hace poco se descubrió en un bar, porque él pintaba para bares, para farmacias, incluso para restaurantes, sí. Cosas que no se conocen, que no se sabían ni que estaban. Y hace poco apareció un cuadro, se titulaba Unha cunca de viño e faixe o camiño, que era desconocido y que apareció al hacer en un restaurante de A Coruña, al hacer unas obras, apareció este mural, que es un mural también bellísimo, de Urbano Lugrís. Otro mural es la traslación del cuerpo del apóstol a Santiago, que fue hecho para el Sanatorio Álvarez de Santiago de Compostela. Hablábamos de la taberna de Eligio, de Vigo, estaba cerca de la casa donde vivía Lugrís, y, como decías, todos los días pintaba sobre las mesas, pintaba en servilletas de papel, que luego se tiraban, y ahí, en la taberna de Eligio, estaba frecuentada Cunqueiro, Castroviejo, Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro, Segundo Mariño, Ferrín, en fin, unas tertulias a las que tú también pintores, asistías. Dibujantes, arquitectos, de todo, periodistas, todo el mundo cultural estaba en Eligio. Por cierto que el Eligio debía ser una persona muy lista. Tenía una botella que tenía una etiqueta que ponía nada. Cuando decía, ¿qué tomas? Nada. Entonces cogía la botella y le echaban. Sí, sí. A lo largo de su vida, Lugrís también expuso en Madrid, en la Galería Macarrón sobre todo, pero más que nada en A Coruña, en Vigo, en Santiago y en Bueu. Estuvo muy vinculado a Bueu a través de su amistad, como hemos dicho, con José María Castroviejo y con la familia Masó, y el Museo del Mar de Bueu, el Museo de Masó, acogió hace poco también una exposición conmemorativa que se titulaba Lugrís, Señor dos Pazos do Mar, la que conservo un programa también que estará por ahí. Y en relación con la arquitectura, para Bueu, una localidad a la que estuvo muy vinculada, realizó el diseño de la Capilla de los Santos Reyes. Esta es la Capilla de los Santos Reyes, diseñada absolutamente y construida y como arquitecto por Lugrís. Mostró aquí sus dotes de arquitecto, de artista integral. Diseñó incluso el retablo, que se perdió por abandono, y todavía se conservan, esta es otra vista de la capilla, se conservan detalles en las paredes de esta capilla, como vieiras, caracolas, anclas, figuras como estas. La capilla de Santos Reyes está situada en Bueu, en una ladera que va en el barrio del Valado, que va hacia Gastiñeiras. Es uno de los pocos monumentos religiosos, y esto sí es curiosísimo, dedicado a los Reyes Magos. Al parecer, en Europa solo hay una iglesia en Colonia, en Alemania, que está dedicada a los Reyes Magos. Al parecer fue el emperador Federico Barbarroja,
donó a la ciudad de Colonia en 1164, que el arzobispo Dassel había traído desde Milán las figuras de los Reyes Magos. Esta capilla de Bueu fue inaugurada el 4 de octubre de 1953 y fue edificada sobre las ruinas de otra capilla existente levantada por el sacerdote Fernando de la Rúa y Freire en 1686. Y Fernando de la Rúa, la casa de Fernando de la Rúa está allí, que es un pazo, sí, que vive un amigo mío. Y esto era parte de la finca. De la finca. Había unas ruinas ahí anteriores de otra capilla, ¿no? Dice Lugris, este santuario constituye mi obra integral como artista. Tracé los planos, realicé el proyecto, dirigí la construcción, tuve carta blanca para la ornamentación interior del templo, en fin, que prácticamente lo hice todo. La memoria del proyecto se conserva en el Ayuntamiento de Bueu con fecha de 10 de septiembre de 1948. En un reportaje del Faro de Vigo, publicado en el 99, se recoge el texto redactado por el ingeniero de caminos encargado de la obra. Dice, designado el que suscribe por el Ayuntamiento de Bueu para la redacción de un proyecto de capilla que, con la advocación de los Santos Reyes, proyecta construir en sustitución de la desaparecida hace muchos años, como los datos de campo pertinentes y orientando con los dibujos realizados por el artista Lugris, confeccionó este proyecto que somete a la aprobación de la corporación. En este mismo proyecto se anota el precio de la construcción total de la capilla, 30.840 pesetas. Como dato curioso, algunos de los terrenos lindantes afectados por la expropiación era propiedad de Rolandis de la Cueva, que era la madre del alcalde de Bueu, Joan Carballeira, alcalde que era periodista y poeta, que fue fusilado también por los nacionales al principio de la Guerra Civil. Bueno, fue abierta al culto por el párroco Ángel Rama el 4 de octubre de 1953. Y en 1997 aparecieron en unas dependencias de la Casa de la Cultura de Bueu unos papeles con los diseños de los motivos ornamentales de esta capilla. Hablaba con usted, Lugris, de estos proyectos, porque al parecer, además de la capilla, tenía otros proyectos en mente, también arquitectónicos. La capilla esas fui a verla con él. Fuimos un día a visitar a José María. Bueno, José María estaba con nosotros en el Elige también, que iba, ¿eh? Y fuimos con él, nos esperó, y fuimos a comer con él, que debía ser en el año 68. 1968. Y me la enseñó, fui a ver la capilla. Pero no le vi otros proyectos de tal. Tenía proyectos de figuras en piedra, porque Masó, José María Masó, hacía muchas figuras, muchas cosas de Urbano Lugris. Tenía bocetos para hacer. Y algunas cosas hizo porque en el edificio antiguo de Masó, allí, hay unas piezas en la pared que son dibujos de conchas de tal, dibujadas por Lugris. Bueno, estas fotografías que tú me cediste... Este es un viaje que hicimos, que ahí está Laseiro, a la derecha de todos, estoy yo en el medio, y Lugris, que es el más alto, que está ahí. Un viaje que hicimos de Vigo a la casa de Laseiro, año 68 también. Aún vivía la madre de Laseiro, en la casa antigua ahí, fuimos ahí, anduvimos a caballo, Laseiro y yo, y andaba perfectamente, el desgraciado, el Laseiro era la hostia, andaba muy bien a caballo. Sí. Yo me acuerdo que me dio un caballo el hermano de Laseiro, Antonio, y nos fuimos a dar un paseo, Laseiro y yo, a caballo por la línea. Pero llegó un momento que el caballo dio la vuelta y empezó a toda leche para la casa. No me maté contra una rama de árbol de puto milagro, porque me pasé rozando. Era el caballo del hermano de Laseiro.
Y la Sero tranquilamente apareció después de media hora, todo ahí elegante, parecía un caballero de la tabla redonda de aquellos años. La amistad que tenía la Sero con Logris era una amistad grande. Y sin embargo, hacía años en Pontevedra, que se conocieron con él, estuvieron abofetadas, ¿eh? Como estuvieron bofetadas Carlos Oroza y Jaime Quesada en una cafetería de Vigo que era cafetería de un pintor, Arrondo. Un día se enfadaron, no sé por qué, Carlos Oroza y Jaime Quesada de aquí, ¿vale? Y empezaron a bofetadas. Bueno, en aquellos tiempos los pintores también arreaban. Sí. Sus casas con otro también. Bueno, tenían carácter. No sé si me ha puesto esto aquí y no me deja pasar. ¿No? Bueno, esta es otra fotografía. Sí, de la misma. De la misma... Pepita Arguindey, la llamaban Pepita Arguindey, era una amiga de la Sero, que fue a la LIN con nosotros. Ahí está Lugris, está hablando con él. Yo estoy ahí viendo un paisaje o algo así. Es una pena que en aquellos tiempos no tuviéramos móviles, porque sí. Hubiéramos hecho un montón de cintas de vídeo y fotografía. Sí. Esto debe ser con una cámara pequeña de esa. Sí. Que es de la Sero y Lugris. ¿Y este es un dibujo de Lugris? Este es un dibujo que me hizo Lugris, que me está dedicado a mí con cariño, y es una obra que tengo de él. Este es un cuadro tuyo. Este es un cuadro de la última exposición de Santiago en el Museo Gallás. Que también está el mar de fondo. Sí, que tiene 4 metros por 2 de... En algún sitio he leído que una de tus constantes también es la ventana, que comunica lo exterior con lo interior. Sí, el mar. Y estos son algunos de los pintores que se reunían en Eligio. En Casa Eligio, ¿no? Ahí está Montes, Lodeiro, está Diz, estoy yo, está una serie de sevillanos. ¿Sí? Estos son todos. Lodeiro era el centro cultural de Vigo. Aquí en Orense había un bar que estaba en la plaza antigua, que también Jaime, Alejandro, el escultor, exactamente, todos se reunían ahí, antiguamente, sí. Esta es otra fotografía también. Este es un homenaje que le hicimos a Lugris, los pintores. Ajá. A Lugris, a Eligio. A Eligio. Ahí está Eligio, sí. Eligio en la mujer, y ahí ya te vamos a ver 30 y tantos pintores. Sí. Este es el más claro. Armando Guerra, Pousa, el escultor de los caballos Oliveira, bueno, están todos ahí. Y este es un cuadro con el que vamos a terminar esta charla. Es un cuadro pirograbado que hicisteis Lugris y tú sí. a 4 manos. Sí. Explícanos qué es eso de la técnica del pirograbado. Bueno, el pirograbado yo hacía en aquel tiempo, en el año 68, este es del 68, yo hacía murales para cafeterías. Y entonces era la técnica esta del pirograbado que le gustaba mucho a la gente. El pirograbado es sobre una madera de embero, se grababa con una pistola eléctrica, se dibujaba y después se iba quemando, ibas quemando y tal. Eso está todo quemado, está dibujado, pero todo quemado. Y después se le daba color. Entonces yo hacía estas cosas. Y Lugris un día dije, voy a hacer un dibujo. Y hice un dibujo de Vigo, el dibujo de Lugris. Y entonces empecé a grabarlo, después le dimos color los dos, le dimos las formas esas, se las di yo todas, estas, y está firmado por los dos. Teníamos un sello sí. Que era Lugris y yo, Barreiro, ese. Teníamos un sello que le poníamos detrás, Barreiro y Lugris, ¿no? Sí. Ese sello lo hizo Lugris. Sí. Lo hizo Lugris. En esta entrevista decías, hablando de este cuadro, Estela, sí, que nunca te ibas a deshacer de este cuadro. No, porque es parte de la vida, de la vida
con Urbano, ¿no? Y eso yo no lo puedo olvidar. Posiblemente este cuadro lo pongamos en el Museo Masó. Sí, en la sala esta que van a dedicarle, de Logris y tal, le prestaré el cuadro y el dibujo ese de Logris. Y hay otro dibujo que tiene mucha gracia, que no sé si lo tienes ahí. No lo tienes, está en el libro. Yo estaba haciendo había un concurso para la fiesta de la Camelia en Pontevedra. Y entonces pidieron unos carteles para hacerle un cartel. Yo hice varios carteles, pero de los carteles que había mandado uno, en el estudio había alguno más. Entonces eran unas manchas, así como unas camelias de pintadas, ¿verdad? Y en esto yo no me había dado cuenta, hacía años que no veía nada de eso, pero un día viendo el libro, aquí en el libro, en la página 180, como Logris, página 180, la parte derecha. En el libro, cuando veo el catálogo, la obra de Logris ya vemos cómo es, y yo veo en el catálogo esta mancha. Esta mancha, que son unas camelias, y este cuadro lo hice yo, lo pinté yo. Vino un amigo de Logris a felicitarlo, a comprarle algo, o de tal, no tenía nada, y se lo dedicó. Y le puso dedicado una poesía, que no sé, no la puedo leer porque no tengo gafas, y le puso Logris año tal y cual, con la verdad. Y era tuyo. Cuando vi el libro, dije, coño, pero si esto no es una cosa mía y tal. Pero era la sorna de Urbano. Urbano era un carácter genial. Andaba con un pantalón roto por una parte, pero yo no lo había visto. Pero yo lo que veía que iba a una tienda y compraba la Voz de Galicia. Y siempre andaba con la Voz de Galicia aquí. Y decía, pero Urbano, ¿para qué cojones llevas así? Ya no, llevas varios días con la puta Voz de Galicia ahí. No, déjala ahí que está muy bien. Hasta que me di cuenta en el estudio que tenía esto todo roto, se le veía el cartoncillo, todo. Y sí, tapaba. Y tal. Bueno, Urbano tenía una vida increíble. Era muy inteligente, escribía, pero muy bien. Era un gran poeta. Y podía hacer cualquier cosa. Muy bien, pues espero que hayan tenido por lo menos un conocimiento mayor del que se podía tener. Muchas gracias por la No sé si tienen alguna pregunta o alguna curiosidad que podamos contestar, porque no sé. Y si no, pues nada, damos por terminado y muchas gracias por la asistencia otra vez. Nada. Ha sido un formato diferente. Sí, claro. La verdad, y fantástico. María Barreiro, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Qué bien. Da un poco la impresión de que no se le aprecia actualmente la figura intelectual del pintor. Sí. Y las pinceladas que habéis dado parece que tiene muchas facetas, no solo la pintura, sino esos niveles. La literario, todo eso. Por eso hemos subtitulado La recuperación de una obra olvidada, ¿no? Porque estuvo muy olvidado durante muchos años y ahora parece ser que se está recuperando su prestigio y su obra y se está reconociendo el valor de esta obra. Si se ve el estudio de la obra de Urbano, no son muchas obras las que pintó en su vida, son una cantidad, pero hay una cantidad normal. O sea, si hablamos de Picasso, pues hablan de 50.000, 20.000 dibujos, 30.000 pinturas. Urbano no, Urbano, aquí puede haber 300 pinturas. Pero si empiezas a reaccionar la época un poco tal, la 46, 50, y ahí te quedas con 100. Sí, sí. Así eran muy meticulosos. O sea, una obra de Urbano le llevaban su tiempo. La pintura, la pieza donde iba a pintar, que muchas veces es tela, pero otras veces era una madera muy fina,
le daba una capa primero de pintura blanca, y después con una lija lijaba y lo dejaba como esto. Igual que él tenía que pintar sobre este plano limpio, perfecto y tal. Y entonces ponía un paño aquí y empezaba a darle pintura por aquí y tal, igual. Había bocetado, tenía un boceto pequeño, dibujo, y empezaba con aquí pintando, pero pintaba todo. Si había un árbol, pintaba las hojas de ese árbol y tal, igual. Desde arriba, empezaba de arriba para abajo. Detallista desde arriba. Desde arriba para abajo. ¿Fue un artista autodidacta o tuvo alguna formación reglada? Yo creo que es autodidacta. Sí. Quizás ese tío suyo, que era pintor y tal, le hubiese enseñado Sí. algunas técnicas, pero él no asistió a ninguna academia. No, no. Ni... Había tardes que nos pasamos recortando de unas revistas, recortando cosas, porque hacía collages. Y hay varios collages en el libro, hay varios collages de una figura con unos antifaces y tal. Eran unos que habíamos cortado, porque lo decimos en esa época fue conmigo ahí cortando. Es muy importante, muy interesante la convivencia con Urbano. Yo tuve dos convivencias importantes, que fue con Urbano y con Laseiro. Con Laseiro estuve 4 años en Buenos Aires. Me han enseñado muchas cosas y me han enseñado lo que es una gran amistad. Muy bien. Muy bien. Pues venga, gracias.